Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz, con sus hebillas perfectamente rematadas, terminadas y ya en disposición de empezar a realizar las partes 3D de nuestro proyecto. Lo que vamos a realizar a continuación es la parte de la caja que viene acá, la caja con franjas de colores. Para facilitarlo lo vamos a hacer aparte de lo que era el tapiz, porque de lo contrario, si lo hubiéramos agregado para trabajar con intarsia en el tapiz, hubiéramos tenido que manejar unos 15 ovillos simultáneamente y eso es bastante engorroso. Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser esto. Vamos a trabajar con intarsia, bien, solamente que vamos a tener una franja de blanco que se mantiene constante y luego vamos a ir agregando el resto de las hileras de colores que van a ir cambiando. Y la idea es que después esto va colocado acá. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con esta parte de acá, que yo lo llamo la caja. En realidad son dos cajas. Esta es una caja celeste sobre la que va apoyada nuestro elefante con una cinta blanca que después va a llevar una moña, y luego acá viene una caja más grande de colores. Bien, vamos a empezar tejiendo nuestra caja de colores. Vamos a tener preparados los hilos blanco y gris. Ustedes no tienen por qué hacer ovillos pequeños, bien, porque vamos a ir trabajando por franjas. Solamente yo tengo estos sobrantes, así que los voy a utilizar. Entonces, empezamos haciendo un nudo deslizado. Recuerden que tienen que hacer cadena de cadenetas flojas, ¿bien? O sea, es el mismo concepto de cuando hicimos el tapiz. Vamos a levantar una cadena de cadenetas y luego vamos a tejer puntos bajos en 36 hileras. Entonces vamos a tejer 1. Esta segunda cadeneta de acá ya la cerramos con el color gris. Entonces vemos que tenemos dos cadenetas blancas. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener dos cadenetas blancas y 10 cadenetas de color gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que acá tenemos un total de 12 cadenetas. Bien, para poder trabajar nuestros puntos bajos tenemos que hacer una cadeneta más al aire, bien, para poder empezar a trabajar la primera hilera de puntos bajos, que siempre arrancamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cerramos con gris, lo tenemos que cerrar con blanco. El gris lo dejamos del lado de atrás. Estamos trabajando en hilera impar. Esta es la primera hilera. Bien, este es el frente de la labor. Cerramos con blanco, pero presten bien atención cuál es el primer punto blanco que después tienen que tejer, bien, porque al tirar de este blanco acá, este punto tiende a cerrarse, bien, y es ahí donde nos vamos a tener que meter a hacer el primer punto bajo. Bien, o sea que nuestro primer punto bajo viene acá. Es 1, y 2. Bien, entonces hemos terminado nuestra primera hilera.
Cada una de las hileras va a tener 12 puntos bajos. Entonces yo ya marco la hilera número 1. Aquí hacemos cadenita al aire y giramos la labor. Bien. Reacomodamos nuestros ovillos. Ahora vamos a tejer en la hilera número 2. Vamos a tejer 2 puntos bajos blancos. 1, 2. El segundo no lo cerramos con blanco. Estamos trabajando en hilera par. Por lo tanto, este es al revés de la labor. Traemos nuestro ovillo hacia atrás. Y cerramos con gris. Bien. Y ahora tejemos 10 puntos con gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a sacar ya esto, 7, 8, 9 y 10. Recuerden agarrar las 2 hebras del punto siempre en la segunda hilera. Este último punto es un poquito más complicado de agarrar, pero ahí está. Bien, hemos terminado la hilera 2. Ahora hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, tejemos 10 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con gris. Bien, lo dejamos atrás, cerramos con blanco y tejemos 2 puntos blancos. 1 y 2. Bien, el gris, el exceso de gris ya lo podemos cortar. En mi caso es exceso, en el caso de ustedes corten la hebra. Bien. Hemos terminado con la hilera número 3. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Tejemos 2 puntos blancos. 1, 2. Vamos a hacer la hilera número 4. Bien, 2 puntos blancos. Pasamos la hebra hacia atrás. Estamos trabajando con la parte trasera de la labor. Estamos en punto par. Bien. Y ahora vamos a agregar un nuevo color, que es el color celeste. Cerramos con celeste, ajustamos blanco y ahora tejemos 10 puntos celestes hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 4.
Ahora las hileras 5, 6, 7 y 8 van a ser exactamente iguales que estas. Es decir, que van a tener que tener 10 puntos celestes y 2 puntos blancos. Bien, nos vemos al final de la hilera 8. 9 y 10. Pero este décimo no lo puedo cerrar con celeste porque ahora voy a agregar un nuevo color que es el marrón. Entonces estamos trabajando en la hilera número 8, es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor. Traemos nuestra hebra hacia atrás, adjuntamos el nuevo color, cerramos con el nuevo color, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ya podemos cortar nuestro ovillo de color celeste. Hemos terminado con la hilera número 8. Ahora las hileras 9, 10 y 11 van a ser de 10 puntos marrones y 2 puntos blancos. Nos vemos al final de la hilera 11. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 11. Bien, en la hilera número 12 vamos hileras número 12, 13 y 14. 3 hileras de todo blanco, los 12 puntos blancos. Bien, nos vemos al final de la hilera 14. 11 y 12. Pero el 12 no lo podemos cerrar con blanco porque ahora vamos a cambiar a un nuevo color que es el gris. Estamos trabajando en la hilera número 14, bien, es hilera par, por lo tanto traemos hacia atrás nuestra hebra de color y ya tenemos preparado el nuevo color que es gris. Bien, cerramos con gris, cadeneta al aire y giramos. Este blanco ya lo podemos cortar porque nosotros estamos con el blanco acá y nos vamos a tener que unir con un nuevo blanco a esta altura. Bien, así que este blanco ya lo cerramos, ya lo cortamos. Entonces ahora vamos a tener que trabajar las hileras. Hemos terminado con la hilera número 14. Ahora tenemos que trabajar las hileras 15, 16 y 17 con color gris. 10 puntos de color gris, 2 puntos de color blanco en cada una de las hileras. Nos vemos al final de la hilera 17. Bien, hemos terminado con la hilera número 17. Cadeneta al aire, giramos la labor, tejemos 2 puntos blancos, 1, 2, ya estamos tejiendo la hilera 18. Bien, es hilera par, por lo tanto este es el revés de la labor. Traemos los ovillos hacia atrás y acá adjuntamos el nuevo color que va a ser celeste. Bien, y ahora tejemos 10 puntos celestes hasta finalizar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 18. Ahora las hileras 19, 20, 21 y 22 van a tener esta misma conformación de 10 puntos celestes y 2 puntos blancos. Nos vemos al final de la hilera 22. 9 y 10, pero este décimo punto no lo podemos cerrar en celeste.
Bien, porque vamos a cambiar a un nuevo color que es el marrón. Bien, estamos trabajando en hilera par, es la hilera 22, este es el revés de la labor. Pasamos la hebra hacia atrás, cerramos con el nuevo color, cadeneta al aire, giramos la labor. Ya podemos cortar nuestro hilo celeste. Bien, ahora hemos terminado con la hilera 22. Ahora las hileras 23, 24 y 25 van a ser de 10 puntos marrones y 2 puntos blancos cada una de ellas. Nos vemos al final de la hilera 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 25. Bien, en las hileras 26, 27 y 28 vamos a trabajar todo blanco, o sea, 12 puntos bajos blancos en cada hilera. Nos vemos al final de la hilera 28. 11 y 12. Pero el punto número 12 no lo podemos cerrar con blanco. Estamos trabajando en la hilera 28, es hilera par, este es el revés de la labor, pasamos para atrás y ahora vamos a cerrar con un nuevo color que es el color gris. Cerramos con color gris, cadeneta al aire y giramos la labor. Y ya podemos cortar la hebra blanca. O sea, cortamos la hebra blanca de este lado de acá porque nos vamos a tener que enganchar con blanco recién acá al final. Bien, entonces hemos terminado la hilera 28. Ahora las hileras 29, 30 y 31, bien, las vamos a tener que hacer en color gris. 10 puntos grises, 2 puntos blancos. Nos vemos al final de la hilera 31. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 31. Bien, ahora en la hilera número 32 tejemos 2 puntos blancos, 1, 2, pasamos la hebra hacia atrás y vamos a incorporar un nuevo color que es el color celeste, es el último color con el que vamos a trabajar. Bien. Y acá tejemos los 10 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 32. Y ahora las hileras 33, 34, 35 y 36 van a tener esta misma conformación. 10 puntos celestes y 2 blancos. Nos vemos al final de la hilera 36. Bien, hemos terminado la hilera número 36, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es perder todos estos hilos de la forma en que lo aprendimos a hacer con el tapiz. Recuerden de perder cada hilo dentro de su respectivo color. Nos vemos cuando hayamos terminado de esconder estos hilos.